Cataluña, me dirigí al señor Felip Puig para denunciarle que basta ya de pelotas de goma, basta ya de esa violencia policial, basta ya, no queremos más 27 de mayo de 2011. Al cabo de 2 meses le contestó Felip Puig, mejor dicho, el director de la Policía de los Mossos d'Esquadra, y me informó que estaba cargado de razón. Ciudadano Martínez, está usted cargado de razón y le garantizo que de aquí a unos meses los Mossos d'Esquadra, en las funciones, en el servicio de sus funciones, irán debidamente identificados con la placa. Mentira podrida. Ha pasado un año y la violencia policial sigue. La última, la compañera, la ciudadana Esther Quintana y otros 28 que han perdido la visión de su ojo. Por consiguiente, hace una semana yo no me rindo y me he dirigido a la Ciudad de la Justicia y he denunciado en el juzgado de guardia al Departamento de Interior. Y la próxima semana, o de aquí a 15 días, dentro de mis posibilidades, me dirigiré a Madrid, a ese 23F, como estuve también en Madrid el 25S. Ahí en Madrid voy a denunciar a las unidades de intervención de la policía por su agresividad. ¡Nuestros héroes nacionales! ¡Viva nuestros héroes nacionales! ¡Llaneros solitarios! Y los garantes, ¡cuantos más los mejor! garantes de la seguridad, de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, se niegan a identificarse en connivencia con sus jefes y con las autoridades políticas. Yo me niego a que cuando me identifiquen me voy a negar a identificarme hasta que ellos no vayan con la placa de identificación. Nos obligan, sí señor. El sargento de la Guardia Urbana que fue durante 30 años y que jamás Pero cuando te ven el brazo en el momento que te estás deteniendo. Exacto. La que más roja. Estamos normales. y solo para el pueblo. Termino. En este país de Cataluña y de toda España, una iniciativa legislativa popular con más de 500.000 firmas para obligar a la casta política del Congreso de los Diputados a que estos señores, las unidades de intervención de la policía y los de la chancha, los hasta de presente, vayan debidamente identificados.